Bienvenidos a Top Sin Sentido. Estos son los 6 asesinos seriales más brutales de la historia. Número 6. Yang Xinghai fue un asesino serial chino que confesó 65 asesinatos y 23 violaciones, cometidas entre 1999 y 2003, llamado el monstruo asesino por los medios de comunicación. Yang aún sigue siendo el asesino serial más prolífico en toda la historia de la República Popular de China. Yang nació el 29 de julio de 1968 en una provincia china de Henan. Su familia era una de las más pobres del pueblo y él fue el más joven de entre 4 hijos. Yang empezaría su itinerario de sangre, que solo se detendría en el 2003, dejando a su paso 67 muertes. Su modus operandi era iba de una provincia a otra en su bicicleta y por la noche entraba al hogar de las víctimas, casi siempre granjeros o agricultores. Entonces ya adentro empleaba una hacha, un martillo o una pala, golpeaba hasta matar a la víctima o las víctimas y a veces violaba a las mujeres, acabando después con estas y con los presentes. Finalmente solía tomar ropa nueva, zapatos grandes y dinero. Fue juzgado por la corte de la ciudad de Luohe, que le impuso pena capital, y el 14 de febrero de ese mismo 2004, Yang Xinghai murió de un tiro en la nuca, una muerte misericordiosamente rápida. Número 5. Conocido también como el maníaco de Pologovsky, Sergei Kach nació el 12 de septiembre de 1952 en la ciudad de Kiselyovsk, dentro de la región rusa de Kemerovo. Solía buscar a sus víctimas en plantaciones forestales cerca de vías de ferrocarril o carreteras, pues de ese modo inducía a los policías a pensar que el asesino era algún camionero, o en líneas generales alguien de otra ciudad. Cuentan que, usualmente, antes de sus asesinatos bebía un vaso de vodka con trimedol, una sustancia capaz de aumentar el efecto del alcohol. Luego seleccionaba a la víctima, que era siempre de sexo femenino y edad entre los 8 y 18 años, generalmente menor de 18. Una vez que Kach evaluaba la aparente seguridad del escenario, procedía a caer sobre la víctima en donde no hubiese testigos, con rapidez y contundencia. Este monstruo, dotado de tanta fuerza que alguna vez fue campeón de pesas, apretaba la carótida de la víctima y en cuestión de segundos la mandaba al otro mundo. En cuanto a la admisión de los asesinatos, Kach se declaró culpable de matar a unas 100 chicas, cosa que la policía antes no le había creído, hasta que dio detalles de los crímenes y dibujó minuciosos mapas con las ubicaciones de los cadáveres. Él quería la pena de muerte, pero esta había sido abolida en el año 2000. No todos los asesinatos se probaron y la condena final fue cadena perpetua por 29 asesinatos confirmados y 11 tentativas de homicidio. Número 4. Nació en 1946, hijo de una joven chica soltera que provenía de una familia puritana. Es rechazado por ella durante los primeros años de su vida por ser hijo ilegítimo. En todos sus crímenes adoptaba el mismo ritual. Seguía a la joven víctima por las calles, luego la estrangulaba y la golpeaba en su propia casa, a veces la secuestraba para llevarla a un lugar más seguro. Una vez muerta, la sodomizaba con el miembro o con el objeto que tenía más a mano mientras mordía su cuerpo. Apoyado en su atractivo y su carismática personalidad, se paseaba por los supermercados pidiendo ayuda a mujeres jóvenes para conducir su coche Volkswagen, fingiendo que tenía un brazo roto y sin que éstas sospechasen lo más mínimo de que hablaban con su futuro asesino. Tenía una fijación especial por asesinar mujeres jóvenes de pelo oscuro y largo, que le recordaban a su exnovia, la cual lo había rechazado unos años atrás. Pero las jóvenes víctimas vendrían a representar del mismo modo a su madre, por haberlo abandonado de pequeño. El asesino confesaría personalmente a los psiquiatras: toda la rabia que he estado desahogando con las mujeres que maté estaba dirigida a mi madre. Confesó haber asesinado y violado a 28 mujeres en los años 70. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica 9 años después de su sentencia, el 24 de enero de 1989, tras haber sido culpado por haber asesinado a 14 jóvenes. Número 3. Dean Arnold Curl, nacido en Fort Wayne, Indiana, el 24 de diciembre de 1939. Su padre, Arnold Edwin Curl, no era una figura muy estable, pues castigaba a sus hijos severamente por el más pequeño error. Un cuarto oscuro diseñado solo para la tortura y la muerte, cuerdas y varios juguetes sexuales, objetos que describían la naturaleza de los crímenes. También había un extraño cajón de madera con huecos hechos para que el aire entre. A ese terrible lugar, Dean llevaba a los jóvenes de entre 13 a 20 años que elegía como presas. Ahí los desnudaba, los violaba y los atormentaba, haciéndoles cosas como meterle frías y lacerantes varillas de acero en el ano. También solía introducirlos en cajas de madera, donde tras cierto tiempo sus víctimas experimentaban agudos calambres. Gustaba de arrancarles el vello púbico pelo por pelo, y era cada vez más sádico, ya que llegó un punto en el que le partía los dedos, les quebraba a martillazos los omoplatos o otros huesos de piernas y brazos. Los asfixiaba con bolsas plásticas e incluso algunos los castraba con tijeras, cuchillos y hasta navajas de afeitar. El hombre de los dulces fue responsable de los asesinatos de al menos 27 niños y jóvenes de Houston, Texas.
Para llevar a cabo sus crímenes fue ayudado por dos de sus amigos, David Owen y Elmer Wayne, quienes le vendían a jóvenes incautos que accedían engañados a ir a la casa de Dean. Por cada presa, Cole ofrecía $200 a sus cómplices. Las fechorías de Cole se dieron a conocer solo cuando Henley lo traicionó y asesinó en defensa propia. Para el resto de sus vecinos, Dean Cole era, hasta el momento, un hombre de ejemplar bondad, al que le encantaba regalar dulces a los niños. Número 2. Dorancel Vargas nació en el estado de Mérida, Venezuela, el 14 de mayo de 1957. Proveniente de una familia dedicada a la agricultura, los escasos recursos económicos de su hogar lo obligaron a dejar los estudios cuando cursaba los últimos años de la escuela primaria. A raíz de esto, cambió sus actividades de granjero por la vida de ladrón. Dorancel permanecía cerca de la orilla del río Torbes, donde cazaba obreros y deportistas que habitaban o trabajaban en el sector. Cuando sus víctimas estaban desprevenidas, el comegente los atacaba con un tubo metálico. Proseguía a descuartizarlos bajo el puente Libertador. Guardaba las partes que él se comía y tiraba las manos, pies y cabezas en el monte. Camino a la granja abandonada donde los cocinaba. Demostró tener preferencia para sus víctimas, las cuales eran hombres de entre 30 y 40 años, pero casi nunca comía mujeres, y nunca se supo de que devorara niños. El comegente afirmó que le gustaba más alimentarse de hombres diciendo: "Estos son más sabrosos, saben recio como cochino salado, como jamón, da gusto comer un buen macho. Las mujeres son dulces, es como comer flores, y te dejan el estómago flojo, como si no hubieses comido. Por necesidad me he metido en esta vaina, no me arrepiento, al contrario, me alegro porque me gusta la carne. Lo único que no me da apetito son las cabezas, manos y pies de los seres humanos, pero me los comí en una sopita cuando me daba hambre". Hoy en día, Dorancel Vargas permanece encerrado en una celda de la Dirección de Seguridad y Orden Público del estado de Táchira, donde pasa los días fumando e imaginándose suculentas recetas. Número 1. Este temido criminal nació en Ucrania el 16 de octubre de 1936, en una pequeña aldea de tiempos de hambruna, cuando morían millones de personas cuyos cadáveres se amontonaban en las calles y campos. Chikatilo elegía a sus víctimas entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús, y con algún pretexto las convencía para que lo siguieran a alguna zona boscosa. Una vez ahí, les infligía numerosas puñaladas. Casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones, ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Además, practicaba actos de canibalismo. En sus declaraciones confesaría que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blanditas. Chikatilo fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov. Fue sentenciado a 15 días en prisión, pero la policía creía que él era el asesino, así que compararon la sangre de Chikatilo con el semen encontrado en los cuerpos de las víctimas, e inexplicablemente no era el mismo tipo de sangre. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes, si no continuaban hostigándole con los interrogatorios que le recordaban los detalles, y 2 días después se derrumbó ante un psicólogo a quien acabó confesando 53 asesinatos. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena capital, y así en la prisión de Moscú, el 16 de febrero de 1994, un tiro en la nuca acabó fugazmente con la vida de este maníaco.